Los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Eso le deseamos a todas las personas que nos escuchan. En RCR 750 AM, el director general es Jaime Nestares, la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Carla Sons, en los controles Gregorio González, en la conducción Fernando Fernández, y este programa puede ser visto nuevamente en YouTube RCR 750, Radio Caracas Radio, en Periscope y en Instagram. Nuestro Twitter es DHMonitor, @DHMonitor, y tenemos la etiqueta Observador de Crímenes. Repito, DHMonitor, Observador de Crímenes. Hoy vamos a continuar con nuestras lecciones de Derecho Penal Internacional y la importancia que tiene esto para Venezuela. Importancia trascendental, habida cuenta de lo que se llama la crisis humanitaria compleja que estamos viviendo, y sobre todo por la importancia, la relevancia que hay respecto de situaciones catastróficas sin que haya catástrofes naturales y situaciones realmente calamitosas sin que haya una guerra. Entonces, estamos viviendo en eso que ya se ha consensuado como una emergencia humanitaria compleja. Vamos a hablar de los siguientes temas. Vamos a hablar un poco de la importancia del derecho internacional humanitario en todo lo que es el derecho penal internacional, su importancia, su vigencia, su trascendencia y la aplicación para Venezuela. Vamos a hablar de los aspectos criminológicos de masas que hay en la situación actual, sobre todo por la presencia patente y evidente de crímenes de lesa humanidad, tal como se ha expresado por la OEA y se ha expresado también por los 6 estados partes que hicieron la remisión ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Vamos a hablar también de algunos temas filosóficos, como la culpa histórica, la culpa criminal y todas estas cosas, y algunos principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto y por la sentencia del Tribunal de Nuremberg. Va a ser muy importante esta referencia por lo que hemos hablado de cómo ha influenciado el derecho internacional penal y el derecho penal internacional en lo que es hoy en día el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y la sentencia del Tribunal de Nuremberg son fundamentales para entender este asunto. Comencemos entonces con el tema del derecho internacional humanitario, tal como hemos previsto, ¿no? El derecho internacional humanitario tiene una enorme importancia para nuestra asignatura, por, digamos, lo que hemos tratado de enunciar en esta materia, sobre todo por la aplicación de los llamados convenios de Ginebra y particularmente sus protocolos, ¿no? Los protocolos y los convenios de Ginebra son básicamente, digamos, la plataforma legal desde la cual se ha ido nutriendo el derecho penal internacional, sin tener los convenios de Ginebra una característica netamente penal, sino que son los planteamientos y los deberes de los estados para no hacer ciertas cosas, ¿ok? Pero no tiene consecuencias penales en sí misma. Consecuencias penales tiene el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Entonces vamos a hacer un resumen muy básico de lo que son los convenios de Ginebra. Son 4 y están estructurados de la siguiente manera. El primer convenio protege durante la guerra a los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Esto es un tema muy importante, sobre todo por la experiencia de la Primera Guerra y luego de la Segunda Guerra Mundial, de lo que ocurre con los heridos, lo que pasa con los enfermos, que naturalmente van a darse dentro de las campañas bélicas, ¿no? Estamos hablando de situaciones realmente trágicas, lamentables, desastrosas, catastróficas, que le ocurre a la gente que está en campaña, porque las guerras son los peores eventos en los cuales
puede verse envuelto una nación, pueden verse envueltas varias naciones y pueden verse envueltos sobre todo la sociedad civil y naturalmente también las personas que combaten. Recordemos lo que pasó durante la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que culmina en el año 19 con el famoso Tratado de Versalles, pero que durante los 4 años que transcurrieron en esa contienda tan terrible, tan desastrosa, bueno, hubo cantidad de situaciones realmente lamentables. Hay que imaginar solamente lo que significó el uso de los gases producto del cloro en la guerra. Estaban prohibidas las armas químicas usadas por armas convencionales o por cañones, por ejemplo, ¿no? Pero no estaba prohibida la diseminación del gas de forma cuasi natural, es decir, utilizando la fuerza del viento para diseminar el gas frente al campamento de los enemigos. Eso nos da una idea, pues, de lo terrible, de lo creativo que puede ser una guerra y sobre todo el mal uso que pueden darle los combatientes a las armas, ¿no? Porque si bien estaban prohibidos lanzar gases mediante el impulso de un cañón, no estaba prohibido que se utilizara la fuerza del viento. Y esa idea se le ocurrió a los alemanes y contaminó, envenenó, intoxicó, dañó, mató, hirió a cantidad de soldados de la fuerza enemiga. Luego trajo como consecuencia que las fuerzas enemigas, es decir, básicamente los ingleses y también los franceses, también utilizaron gases para combatir a los alemanes. Con lo cual se ejecutó ese principio de la lex talionis, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y lo que trajo como consecuencia una destrucción aún peor de la que se podía imaginar, y lo que estaba firmado en los tratados, que era el uso de los gases mediante cañones. Entonces, buscando esos vericuetos de la ley, esos huequitos que quedan en las normas, se utilizó pues eso como trampa para empezar a utilizar el gas clorado y naturalmente luego responder con otros tipos de gases, también por los franceses y los ingleses, y traer como consecuencia pues una destrucción mutua asegurada en ese orden, ¿no? Lo mismo ocurrió con los submarinos, lo mismo ocurrió con los aviones, lo mismo ocurrió con los tanques de guerra. Es decir, todo se transformó, el mundo cambió a partir del uso de estos instrumentos bélicos, y justamente este protocolo, este convenio de Ginebra, trata de dar protección a los soldados que están en combate, buscando en gran medida aminorar el efecto del uso de cualquier tipo de armas y reducirlo. Hoy en día sabemos pues que las armas químicas, las armas biológicas, las armas nucleares están prohibidas, y hay cantidad de instrumentos para conseguir ese asunto, pero no basta pues para que eso ocurra si no hay la buena voluntad de las partes contendientes, de las partes en conflicto, que buscan siempre la manera de evadir la letra de la ley y buscar los vericuetos, encontrarlos y basarse en eso para ser más destructiva su acción bélica. Por eso, siempre las guerras, en cualquiera de sus dimensiones, bien sea una intervención unilateral o multilateral, o un conflicto internacional, o un conflicto no internacional, que puede ser una guerra civil, son las peores escenas y los peores escenarios donde se pueden dar situaciones realmente catastróficas para la humanidad. Entonces, el primer convenio es muy importante tomarlo en consideración. Es un convenio que trata de 64 artículos, ¿verdad? Tuvo algunas adaptaciones, su origen básico estuvo en 1864, ¿verdad? Luego en 1906 y luego en 1929, ¿no? Pero, digamos, ha sido ratificado y se conserva pues como uno de los instrumentos más importantes en la materia, ¿no? Está también el segundo convenio de Ginebra, que protege durante la guerra a los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Es decir, quiere decir que el anterior convenio protege a los combatientes en tierra, en continente, y ya sabemos pues que aunque trata de dar
un tratamiento jurídico del asunto, la creatividad, la innovación y también la mala intención, la intención dolosa de los combatientes, genera pues una cantidad de situaciones que burlan el espíritu y la letra de los tratados, ¿no? En este caso, el primer tratado fue burlado como lo vimos en la Primera Guerra Mundial, pero sin embargo pues sigue siendo un elemento que luego va a alimentar al Estatuto de Roma, ya generando consecuencias jurídicas para quienes violen esta normativa. Bueno, tenemos también el segundo convenio de Ginebra, que digamos el primero se estableció en el año 1907, ¿ok? Y fue una adaptación de la guerra a los temas marítimos, ¿no? Retoma las disposiciones del primer convenio de Ginebra en cuanto a la estructura y contenido, consta de 63 artículos y se refiere a la guerra marítima. Por ejemplo, una idea, los buques hospitales. Esto es muy importante, el tema de los buques hospitales, porque son, digamos, ellos los que pueden viajar en el mar, recoger heridos en las aguas, tratarlos e impedir, sobre todo, que sean tomados prisioneros o que sean, digamos, atacados para matarlos, para herirlos, para empeorar su situación de postración, producto, pues, del uso de las armas en combate marítimo. Hoy en día hay cantidad de países que tienen buques marítimos. Hemos visto últimamente, como el tema del coronavirus y como el tema del COVID-19, cómo este buque marítimo de la Armada norteamericana ha ido a Nueva York para dar asistencia también a los enfermos y para dar, digamos, cobertura también, no solamente en el tratamiento, sino en la detección de enfermos en el puerto de Nueva York. Este buque también estuvo a la orden para aliviar la situación humanitaria de los venezolanos que estuvieran en Colombia, en uno de los puertos colombianos. No recuerdo exactamente ahorita si fue Cartagena, creo que fue Cartagena, y, digamos, presta ayuda humanitaria. Vemos entonces qué tan importante, qué trascendente, qué relevante es la protección de estas embarcaciones, que trae además personal médico y personal paramédico, además de las instalaciones, obviamente, hospitalarias para dar asistencia, ¿no? Bien sea de cirugía o bien sea de tratamiento clínico o de monitoreo de patologías, enfermedades y, naturalmente, en el contexto de una guerra, para curar heridas y dar los primeros auxilios, hacer operaciones, etc. Vamos al tercer convenio. El tercer convenio de Ginebra se aplica a los prisioneros de guerra. Es decir, ¿qué ocurre en toda situación bélica? Que se da de baja, no solamente causando la muerte o causando una herida grave a los enemigos, sino que también se puede dar de baja obteniendo prisioneros, ¿no? Entonces, esto es muy importante tomarlo en consideración porque, digamos, la historia de las guerras de la humanidad se ha traducido siempre en causar el mayor daño posible desde el punto de vista material, y el derecho humanitario busca justamente todo lo contrario, causar el menor daño posible a través de ciertas regulaciones que luego se traducen en normas penales en el Estatuto de Roma. Entonces, este tercer convenio de Ginebra data de 1929, ¿verdad? Hoy en día tiene un enorme articulado, dado que el anterior tenía 97 artículos nada más, y habla pues del Estatuto del Prisionero de Guerra. Es decir, ¿qué pasa con aquella persona que es capturada, pero que forma parte del enemigo y que en gran medida no puede ser atacada por su vulnerabilidad, no puede ser asesinada, no puede ser maltratada, no puede ser herida, no puede ser empeorada ya su situación de minusvalía, que es la de ser prisionero? Bueno, vamos entonces a interrumpir en este momento. Nos quedamos en el tercer convenio de Ginebra y luego hablaremos del cuarto para entrar en otras materias también muy importantes. Muchísimas gracias por su atención. Usted escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Sintoniza